Dios de la Biblia y vamos a ver varias cosas acerca de la Biblia que dice. Aquí al lado de la mesa, tú puedes ver después del culto, puedes acercarte y ver las Biblias que tengo. Tengo una Nuevo Testamento de griego, tenemos la Biblia español, Reina Valera, no, sería Reina de 1569, tengo la Reina Valera 1602, tengo la Reina Valera 1865 y ahí hay otros también que puedes ver, la 1909, la 60, la versión nueva internacional y creo un 89 que hay ahí también. Sacar eso para que podamos ver un poco más. Entonces después tú puedes acercarte y ver esas cosas, no hay ningún problema, con toda confianza. No, te digo eso, el 1569, la 1602, la 1865 no son originales, entonces no lo lleva porque no vale tanto, ¿ya? Pero me demoró para encontrarlos, pero puedes verlo, no hay ningún problema, y puedes ojearlo, ver las páginas y ver cómo escribieron en ese tiempo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, el segundo de Timoteo. Primero, quiero ver algunas cosas que son importantes acerca de la Biblia. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ese es nuestro fundamento. Yo siempre digo a nuestra iglesia, yo sé que su iglesia es igual, la Biblia es donde sacamos todo lo que creemos acerca de nuestra fe. La Biblia es nuestro fundamento de lo que creemos. Todas las cosas ya se encuentran ahí en la Biblia. Y es el fundamento, es el base, es la cosa más importante. Segundo de Timoteo 3:16, la Biblia dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Solamente la primera parte quiero enfocarme, aunque yo podré predicar toda la noche en ese versículo, pero la primera frase ahí dice: toda escritura es inspirada, es dada por inspiración, acá tengo, de Dios. Entonces, es dada por inspiración o es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la inspiración? Bueno, que me preguntan, en segundo de Pedro, podemos ver, segundo de Pedro 1:21. Segundo de Pedro. Aquí tenemos lo que es inspiración. La Biblia dice: porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. La inspiración es que el Espíritu Santo inspiración en sí es soplar, es tener soplar, es tener el aire que está puesto sobre esa cosa. Tú has escuchado cuando un cantor escribe una canción: yo fui inspirado para escribir esa canción. Así dicen, ¿no? Es que ellos sentían un sentimiento, puede ser, que ya tenían que hacer tal cosa. Ellos no dicen que yo fui inspirado por Dios para escribir esa canción, solamente usa la palabra como ya tenía la inspiración, tenía la idea para escribir eso. Pero la Biblia dice que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Entonces, Dios ha dado a los hombres lo que deben escribir, lo que deben poner en la palabra de Dios. Y eso es lo que segundo de Pedro está diciendo: siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, todas las palabras que están escritas en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son dados por inspiración, son inspirados de Dios y por el Espíritu Santo. Y eso tenemos que entender claramente. ¿Sabes qué? La Biblia no fue escrito en español. ¿Cuántos saben qué idioma fue escrito? ¿En qué idiomas, mejor dicho? Hay algunos países idiomas: hebreo, arameo y griego. Ya, muy bien. Pues supuestamente la Biblia, no te sorprendes, ya, la Biblia tampoco fue escrita en inglés.
Ya, yo sé que ya algunos se van a sorprender ahí. Pero la Biblia fue escrita, como han dicho, hebreo y arameo están en el Antiguo Testamento y el griego es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde ha venido la Biblia en español? Hebreo, arameo y griego fueron traducidos a español en 1569 por Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue un sacerdote en Sevilla, España. Él estaba ahí y él fue salvo. Una otra persona estaba llevando material. De verdad, la Biblia fue traducida antes de eso, en los 1500 por ahí, pero la Reina Valera empieza en esa fecha de 1569. Y algunas personas llevaron material adentro de ese convento es en español, convento, y él fue salvo, y varios de los sacerdotes en ese lugar fueron salvos, y él empezó a traducir la Biblia. En 1569 él terminó su traducción, y en 1602 había una revisión a su Biblia que fue hecho por Cipriano de Valera. Ese fue en 1602. Por eso lo que tenemos en mano lo llamamos la Reina Valera Biblia, porque viene desde esa línea. Y después de 1602, en 1865 tenemos otra revisión, que ellos revisaron la Biblia y cambiaron cosas. 1909, otra revisión. 1960, otra revisión. En 1989, otra revisión. En 1995, otra revisión. Y hasta hoy en día hay varias revisiones que han hecho. Quiero pararme y decir algo importante acá. Hay una diferencia entre traducción y revisión. Porque en traducción es cuando yo saco el griego, el hebreo, de ahí lo leo, lo estudio y lo pongo en otro idioma, español, inglés o lo que sea. Esa es traducción. Pero en revisión no tengo que tener tanta conocimiento, digamos, de hebreo y de esas cosas de griego. Una revisión es que yo tomo la 1569, lo leo. Y yo lo leo griego. Acá yo no estoy de acuerdo cómo tradujo eso, entonces voy a cambiar lo que él ha hecho. O también en revisión a veces incorpora que ellos actualizan el idioma. A veces tú vas a ver, si tú ves esas Biblias en el 1569, la 1602, tú vas a ver hasta las letras son diferentes. Ellos pongan un F por un S, ellos pongan un U por un B chico y varias diferencias. Entonces cuando tú lo lees, pues, wow, ya ese me va a dar dolor de cabeza. Y de cierto fue necesario ciertas revisiones para que podamos entender hoy en día. No solamente eso, pero podemos ver en Salmos 12, 6 y 7, la Biblia dice: las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el versículo 7 dice: tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Quiere decir que Jehová va a preservar a su palabra. No estoy hablando, ahí no dice ya la palabra como concepto. Lo dice las palabras. Quiere decir que cada palabra que está escrito en la palabra de Dios es importante. Es algo que Dios quiere preservar y guardar, como dice la Biblia, de esta generación para siempre. Entonces, ahí es un detalle muy importante que necesitamos entender, que Jehová ha prometido guardar sus palabras y preservar sus palabras. Ahora tenemos otro mandato, en Deuteronomio 4, 1 al 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestro Padre, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Dios está bien serio cuando Él dijo, yo voy a guardar y preservar mi palabra. Aquí está diciendo, no añadas a mi palabra, ni quitas cosas de mi palabra. Mi palabra que yo hablo es lo que yo he hablado y ahí punto. No va a cambiar, no sacas palabras, no cambias palabras, no añadas palabras, es lo que yo he dicho. Entonces ahí entra un tallar, cuando alguien hace una traducción, ¿cómo va a traducir? Pero acá tenemos la Biblia en español. ¿Cuál Biblia debo utilizar? Si tú vas ahorita, si tú andas ahí, no está abierto, a la tienda que vende la casa de la Biblia, o ahí hay otro, ahí en Cajamarca, que vende Biblias, y tú preguntas, ya quiero comprarme una Biblia, ¿sabes qué te van a decir? ¿Cuál Biblia quieres? ¿Y qué vas a responder? ¿Cuál Biblia? Bueno, no sabía que había más que una Biblia. ¿Cuál Biblia? La palabra de Dios. Pero ¿cuál versión quieres? ¿Cuál revisión quieres? Y ahí es lo que vamos a ver. La Reina Valera 1960, la antigua que lo llaman a 1909, la Reina Valera actualizada, la nueva versión internacional, o la Biblia de las Américas. Hay un montón de otras Biblias aún que te pueden vender o te pueden preguntar. ¿Cuántas Biblias hay en español? Yo no voy a leer todos esos. Yo voy a darte y mostrarte que hay un montón, tú puedes ver, ahí están, creo que todos están en orden, como llegaron las Biblias en españoles. Y tú puedes ver que hay un montón de Biblias que hay en español y está para escoger. Ya llegamos a tiempos que son más actualizados, digamos, y que ya tú puedes ver esos, ya tú puedes comprarlos ahí en las tiendas. Y si compras todos esos, tú vas a necesitar un gran lugar para guardar todos ellos. Porque, no te miento, hay un montón de diferentes Biblias que hay que están escritos en español. Puedes ver un montón ahí. Y sigue la lista. Más que 40 Biblias en español. Hay un montón. Entonces ya tú escoges a ese de los 40, ¿cuál voy a escoger? ¿Cuál voy a usar? Bueno, la pregunta es eso, ¿hay alguna diferencia entre las Biblias? ¿Todas las Biblias son iguales? No puede ser, porque si fueran iguales no habrá 40 versiones de Biblias. Entonces no puede ser que todos son iguales. Si hay diferencias, es algo importante que afecta la doctrina. Es una pregunta bien seria que tenemos que tomar en cuenta. La Biblia que usamos, si cambia las palabras, hemos visto que Dios ordenó ya no quitar ni añadir palabras. Entonces tenemos que ver, ¿ese va a afectar doctrina? Yo creo que sí. Si hay diferencias, no son solo cambios para actualizar el idioma. Así te van a decir la mayoría de las veces. Tú vas a la casa de la Biblia y preguntas, ya quiero una Biblia. Yo recomiendo eso, es muy sencillo para leer, ellos han actualizado, el idioma está buenísimo, fácil para entender. Así te van a decir. Y de cierto punto son correctos. Pero ese no es el único cambio que ha hecho con esas Biblias. Hay dos ramas de textos de griego. Nosotros vamos a hablar más del Nuevo Testamento y del texto griego. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo y arameo. De verdad no hay mucha lucha en contra al Antiguo Testamento. Tú vas a ver la mayoría de las Biblias y el Antiguo Testamento está por ahí. Hay cambios, cierto, pero la lucha hoy en día está sobre el texto griego que tradujeron la Biblia. Ya tenemos los textos críticos y los textos recibidos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el texto crítico fue un hecho popular en 1881. Esa fecha, tú vas a ver, por toda la presentación, yo he anotado esa fecha, tú vas a dejar saliendo y hoy noche vas a despertar 1881. ¿Por qué me acuerdo de esa fecha? Esa fue la fecha que los textos críticos salieron y fueron hechos
populares. Lo que pasó es ellos escogieron y descubrieron textos en Egipto que ellos los sacaron y dijo, mire, esos son más antiguos que lo que tenemos hoy en día. Y ellos creen y dicen, oh, esos son mejores porque son más antiguos. ¿Okay? Ese es lo que ellos te van a decir. Los textos recibidos fueron usados por la iglesia primitiva. Tú puedes ver desde el tiempo que ellos usaron el texto recibido. ¿Por qué fueron escondidos esos textos en Egipto? Porque la iglesia primitiva lo botaba, no lo usaba. Por eso fueron escondidos por tantos años y no fueron tocados. Y los textos recibidos fueron usados por los cristianos, los creyentes, desde el libro de Hechos hasta aquí, hoy en día, que podemos ver sus raíces y de dónde han venido. Eso es tan importante para entender ese punto. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Que está diciendo. Tenemos esa oración. Dice, mi amor, mi corazón, mi todo, me gustaría ir contigo para cenar hoy noche. Me respondes tan pronto como puedes. Si yo escribo una carta así a mi amor, a mi esposa, y yo lo escribo en cualquier idioma, y vamos a proponer que ella no entiende ese idioma, entonces alguien tiene que traducirlo. Entonces, ¿quién sabe inglés? Yo sé que algunos saben inglés. Ya no. Otro. ¿Quién ¿Cuál de ellos es la mejor traducción? Los que saben inglés, ¿ya? Vamos a jugar. No. ¿Cuál? Julia, ¿cuál escoges? Ya, piénsalo. Gerson, piénsalo. Jorge, ¿dónde está Jorge? La segunda, ¿ya se acuerdan los tres de la segunda? Ya está mejor. Es cierto, que ya han escogido bien, ya te doy un 20 por su inglés por hoy día. No cuenta por nada, pero... Aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos mi amor, mi corazón. Ahí en el primer ejemplo, yo dejé de poner my sweetheart, que será igual que mi corazón. Y mi todo, que es mi everything. ¿Ya? Entonces, yo quito esas palabras y lo dejo así. My love, I would like to go out to dinner with you this morning. Respond soon. This morning no es correcto porque es la noche, no es en la mañana. Entonces, veis que la traducción no es correcta. Yo no quiero que quien tradujo la primera traduce mi carta de amor hacia mi esposa. Ya no, olvídatelo, ya busca trabajo en otro lugar. El número 2 está bien, ya porque todas las palabras están ahí traducidas. Ahora, la tercera lleva el mismo concepto. Sí lleva el mismo concepto, porque dice ahí, ya mi sweetheart, ya quiere decir que ella es mi amor. Ya claro, ya dejé algunas palabras al lado, pero por lo menos dice mi sweetheart. I would like to go and have dinner with you. Ya así dice, pero quitaron palabras y no es exacto. Cuando estamos traduciendo a la palabra de Dios, es importante que cada palabra está traducido, puesto en el idioma de lo cual estamos trabajando. Porque Dios ha dicho, es importante, cada palabra que yo he puesto. Entonces, ese es solamente un ejemplo para que ustedes puedan entender. El concepto de traducir la Biblia tiene que ser hecho palabra por palabra. Claro, el orden tiene que cambiar por la gramática y para que todo se encaja bien y suena bien en el otro idioma, pero las palabras no deben faltar. Ese es un asunto muy importante. Aquí vamos a ver varios ejemplos de la Biblia. Aquí Mateo 5:27, la Biblia dice ahí abajo en la Reina Blair Gómez dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. El texto recibido arriba, el último ahí, la primera disculpa dice, ahí en griego, ¿ves la palabra que está en resultar? Ese es archaios, que es los antiguos. Está ahí en el texto, en el griego, en los originales, el texto recibido. Y ahí en el 1569 puedes ver,
ahí tú puedes ver la diferencia ya entre las letras. Ellos han puesto un Y por la I, han puesto un F por la S. Entonces ahí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás. En 1865 dice igual, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Adulterio creo que es ahí también. Y es igual. Ahora, mira la fecha, 1881. ¿Qué pasó en esa fecha? Salió el texto crítico, o fue, mejor dicho, fue hecho popular en ese tiempo. El texto crítico deja por los antiguos al lado, no contiene esas palabras, no tiene la palabra arcaos ahí en el griego. En 1909 hicieron la revisión en la Reina Valera y dejaron al lado las palabras por los antiguos. Dice en 1909, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero las palabras por los antiguos ya están quitadas, ya lo sacaron del texto. La 1960, igual, lo dejaron igual, casi no lo cambiaron. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y la Dios habla hoy, que es el DHH que vamos a ver en todo eso. Ustedes han oído que se dijo, por los antiguos no cometerás, no dice por los antiguos, no cometerás adulterio. La Biblia latinoamericana en 1995 es igual. Ellos dejaron al lado las palabras por los antiguos. Entonces tú dices, bueno, pero por los antiguos ya se entiende que ya fue dicho por los antiguos. Cierto, pero recuerda que Dios prometió a preservar todas sus palabras. Él dijo en Deuteronomio, no disminuyas ni añadirás a las palabras de Dios. Entonces es importante por esta razón. Más luego vamos a ver frases que son bien importantes. Si lo deja al lado, cambia el sentido del versículo. Aquí tenemos otro. Mateo 15:8. En el 1569 dice, este pueblo de su boca se acerca de mí y de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. La frase que se cambió luego es, de su boca se acerca. Entonces, esa frase luego podemos ver que lo quitaron. La 1602 ya lo contiene. 1865 lo contiene. La 1881, ¿qué pasó? Ya salieron el texto crítico, ya lo vas a recordar esa fecha. Después que salió el texto crítico, en el 1909, ¿qué pasó? Ellos cambiaron en su revisión y dijo, este pueblo de labios me honra, igual. Pero quitaron esa frase, de labios, con su boca me acerca. Ellos lo quitaron. 1960, igual. 1995, igual que lo quitaron. 1989, igual que lo quitaron. Y la Reina Valera Gómez, este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así dice la palabra de Dios. Y esa frase lo hemos añadido de nuevo. ¿Por qué? Porque fue en los antiguos, está en el texto recibido y fue quitado después de 1881. Entonces, tú puedes ver que hay una diferencia ahí. Si este pueblo con su boca se acerca, de labios me honra. Y es cierto, ya, porque con su boca ellos hablan, dicen, ya soy cristiano, creo en Dios y todo eso. Pero su vida no es así. Y hay una diferencia entre los versículos, y es importante todas las palabras que tienen ahí. Otro, Mateo 17:20. Ese sí es un cambio que cambia el sentido del versículo. En el 1569 y 1602 son igual. Y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo, el versículo dice, ya así nomás, en 1865, y Jesús les dijo, por vuestra infidelidad, porque de cierto os digo. En el 1909,
ellos no lo tocaron, ya estaba bien. Ellos actualizaron el idioma para significar la misma cosa. Dice, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo. Ahora tú vas a decir, pero infidelidad y incredulidad, pero son diferentes. Pero si tú buscas en un diccionario bien antiguo, ahí abajo lees la nota. Infidelidad en 1734 significaba también negación de fe. La cosa con idiomas es que las palabras cambian y llevan diferentes sentidos. El griego, por ejemplo, es un idioma muerto. El griego que fue escrito en la Biblia es un idioma muerto, no lo usa. Otro ejemplo que ustedes pueden entender mejor quizás, el latín. El latín es un idioma muerto. Hoy en día no habla latín. Entonces, cuando tú ves en un libro una palabra en latín, tú puedes buscarlo en el diccionario, significa la misma cosa hoy en día que significaba hace, no sé, cuando murió 500 años por atrás o lo que sea. Porque el idioma no se cambia. Pero el idioma en español está cambiando, desarrollando, cambiando. Una palabra que puedo darte un ejemplo mejor que eso es salud. La 1909 muchas veces llevaba la palabra salud. Si tú ves, en vez de salvación, dice salud. ¿Por qué? Y la gente hoy en día dice, no, ese está mal, pues salud, ya si tú crees en Dios te va a traer salud. Oh, ese está mal, ya no sirve ese versículo, esa versión. Pero en la 1900, la palabra salud significaba salvación y salud física, ambos significaban. Entonces, era correcto en ese tiempo, pero con el más que cambia el español. Hoy en día, si yo te digo a cualquier persona en la calle, si tú crees en Dios, te va a traer salud. ¿Qué van a entender? ¡Wow! Ya no tengo que irme al médico, no tengo problemas con mi salud, ya quiero creer en Dios, porque ya te quiero buena salud. Entonces, las palabras cambian y eso es lo que pasó. Infidelidad en ese tiempo significaba negación de la fe. En 1909 ellos lo actualizaron correctamente para decir por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo. Ahora en la revisión en la 60, 89, 95 dice Jesús les dijo por vuestra poca fe. Ahora espera, ¿no? Hay una diferencia en eso. Poca fe, incredulidad son diferentes. Un incrédulo es alguien que no cree. Uno que lleva poca fe puede ser una creyente que está sentado en la banca en la iglesia, que tal vez no ha crecido su fe a tal punto, que lleva poca fe, digamos. Entonces hay una diferencia entre esas dos palabras. La Reina Valera Gómez dice, Jesús les dijo por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo. Entonces, ahí entra un cambio que sí tiene mucho sentido, cambia el sentido del versículo y cambia muchas cosas. Ahí en Marcos 1:2, aquí es otro que me gusta, todos me gustan, pero ahí en Marcos 1:2, tú puedes ver, la Biblia dice, como está escrito en los profetas. Ahí hay el detalle, los profetas, en el griego ahí profetáis, son los profetas. La palabra Isaías no se aparece en el texto recibido. 1569 está bien, los profetas. 1865, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío. 1881 es lo que pasó. Lo quitaron la palabra profetas, o no lo dejaron profeta, y añadieron la palabra en Isaías. Como está escrito en Isaías el profeta. 1989, la 95, como está escrito en el profeta Isaías. Es casi igual. La Biblia latinoamericana dice del profeta Isaías, el Dios habla hoy del profeta Isaías. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que no solamente esa cita viene de Isaías,
Esa cita es una combinación de Isaías y Malaquías 3:1, ahí dice en la nota. Entonces, no es correcto para decir del profeta Isaías, porque no solamente fue de Isaías, ese fue un cambio que ellos introdujeron después de 1881. ¿Por qué? Porque el texto crítico lo sustenta y dice, no, eso debe ser así. Pero el texto recibido no lo dice así. La palabra Isaías no se encuentra ahí en el texto recibido, solamente profetáis que está ahí y puedes ver que esa es una adhesión a la palabra de Dios, de lo cual en Deuteronomio Dios ha dicho, ya no debes añadir cosas a la palabra de Dios. Vamos a ver dos más y después vamos a tener preguntas. Marcos 2:17. Aquí tenemos la 1569 más 1602. No he venido a llamar a los justos, mas los pecadores a penitencia. Penitencia, bueno, es una palabra bien antigua también que no usamos hoy en día. No usamos, por supuestamente, en el mismo sentido que en esa época. 1865 lo actualizaron el idioma. No he venido a llamar a los justos, mas los pecadores a arrepentimiento. Entonces, ese es el cambio que hicieron ahí. Pero en el 1881 no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Quitaron la palabra arrepentimiento o a arrepentimiento. Ellos dijeron, ya no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, pero no vale para simplemente llamar a los pecadores, sino que Jesús mismo, porque ese es Jesús quien está hablando, Él estaba llamando a los pecadores ¿a qué? A arrepentir de sus pecados y decir, ya yo quiero algo diferente en mi vida. Pero en el 1909, después de 1881, quitaron la palabra arrepentimiento. Tú vas a ver que no lo añadieron después, en el 1960 no lo añadieron, 1995 tampoco, 1989 no lo añadieron, dejaron quitado esa palabra de su texto. En el Dios habla hoy igualmente. En la Reina Valera Gómez tenemos, y oyendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Él tenía el propósito de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y eso está importante para dejar esa palabra ahí y no quitarlo. Tú vas a ver que los cambios casi siempre lo introducen después de 1881, cuando salió el texto crítico que fue en contra de la Biblia que usaron por todos los siglos antes, hasta los apóstoles lo usaron y ellos están en contra de eso y por eso están los cambios que podemos ver en los versículos. Uno más. Ese es el más grave que vamos a ver hoy noche. El Marcos 6:11. Yo he puesto todo el versículo porque yo quería que ustedes puedan ver ese ejemplo. La Biblia en 1569 dice, y todos aquellos que no os recibieren, ni os oyeren, saliendo de allí, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies en testimonio a ellos. La última frase, de cierto os digo, a más tolerable será el castigo de los de Sodoma o de los de Gomorra el día del juicio que el de aquella ciudad. En 1602 se lee igual. Tú puedes ver las actualizaciones que hicieron entre las letras más del 1569 al 1865. Puedes leerlo más claro ahí en la 65. Y dice ahí, la frase importante que luego se cambió es todos aquellos, que está la primera parte, y toda la última frase ahí, de cierto os digo que más tolerable será el castigo de Sodoma o de Gomorra en el día de juicio que el de aquel ciudad. Ahora, ese es todas antes de 1881.
después de 1881, la 1909 no lo cambiaron nada. Dijeron ya vamos a dejarlo así nomás como está. En la 60 ellos introdujeron un cambio que no debe ser. Ahí la primera frase, y si en algún lugar y todos aquellos son completamente diferentes. Pero mira 1989, mira lo que hicieron. Ellos ahí dicen cualquier lugar y ellos quitaron todito la frase que dice, de cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Botaron toda esa frase. No estamos, antes ya hemos visto una palabra acá, otra palabra acá. Aquí tenemos una frase entera que lleva 10 palabras, que ellos lo sacaron y quitaron completamente. Hay versiones que quitan hasta versículos enteros que no creen que deben estar en la Biblia. Te pregunto, ¿hay una diferencia entre las versiones? Sí. Ciertamente. Esa es una diferencia que es grande. Y tú puedes ver que después de 1881, ellos empezaron a los cambios, a veces en el 1909, a veces pasando a la 1960, a veces dejando hasta la fecha 1989, y sacaron nuevas versiones con diferentes palabras, diferentes frases, palabras quitadas, cosas cambiadas, y es un problema grande. Y ahí podemos ver en la Reina Valera Gómez que tenemos, y todos aquellos que no os recibieran ni os oyeran saliendo de ahí, sacudir el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio contra ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y repetimos las promesas de Dios. Dios ha prometido en Salmos 12, 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras puras como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. No solamente eso, pero ahí en Deuteronomio, como hemos visto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Está claramente claro en la palabra de Dios que no debemos añadir ni quitar cosas de lo que Él nos ha dicho, y por eso está tan importante esas cosas. Otro en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo no te voy a tratar de explicar todo ese versículo, de verdad no lo puedo. Pero yo creo eso demuestra que Dios toma importante su palabra. Y Él está muy interesado que gente no lo cambie, no quiten palabras, no añadan palabras que no deben estar en la palabra de Dios. Y esa es una promesa que está bien claro que Él demuestra ahí. Bien, ¿preguntas?